Bien, amigos, amigas, gracias. Les hemos prometido que en esta parte del contenido del programa vamos a tener la entrevista central con el padre de los trabajadores dominicanos y conversaremos con el amigo Pepe. Buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Sí. ¿Cómo están las expectativas de la discusión con el sector privado para concluir el aumento salarial para el sector privado a raíz de una especie de una pequeña presión desde el punto de vista del paso que ha dado el gobierno dominicano con un aumento que, aunque no es la respuesta a la necesidad de la canasta familiar que tiene ese sector, pero es una señal de esperanza. Realmente, ¿cómo están esos contactos, sector privado? Bueno, tal y como usted ha dicho, en la rendición de cuentas el presidente Medina tomó una decisión importante porque hacía alrededor de unos 12 o 15 años que no se hacía un reconocimiento a los empleados de menor rango en el sector público. Desde 2006, me parece, ¿verdad? Exacto, sí. Y ahí... 16 años entonces. Sí, 16 años, prácticamente se doblaron los salarios, ¿verdad? Porque 5.117 a 10.000, es más o menos doblarlo. Y que se proyectara también hasta los que ganan 30.000, aunque fuera en márgenes menores, rompe un esquema que se había mantenido de no aprobar aumentos generales, sino que se le hacía aumento en el sector público solo a los empleados con capacidad de presión. Llámese los médicos, las enfermeras, los profesores, ¿sabes? Los agrónomos, pero ese reto de la empleomanía se mantenía congelado. Y muy importante, Manuel y Alexander, el hecho de haber reconocido los pensionados, porque esta era una demanda nuestra de años, en el sentido de que las pensiones mantenían prácticamente congeladas, esas pensiones de rango bajo, ¿verdad? De 5.000 pesos también. Y ahí también hubo un reconocimiento que fue importante. Los empresarios siempre nos decían a nosotros, pero ustedes eso no nos exigen a nosotros en el sector privado. Ustedes no le exigen al sector público, al gobierno, al sector público. Entonces ahora yo pienso que ellos tienen, por ese lado, como dice, ¿verdad?, una presión puesta, un reto, porque eso que ellos solicitaban constantemente acaba de producirse en este momento. Y lo que esperamos nosotros es que cuando nos reunamos el próximo 25 en el Comité Nacional de Salarios, ellos tomen en cuenta, ¿verdad?, esa decisión presidencial y le aumenten no solo a los trabajadores que ganan el mínimo, porque ustedes saben que los empresarios no gustan que los aumentos que ellos hacen sobrepasen el mínimo. No porque la ley lo prohíbe, sino porque ellos dicen que la limitación del código se refiere al mínimo y que por tanto ellos, si producen un aumento, es solo en ese nivel. Y como el gobierno lo hizo hasta el rango de 30.000 pesos, nosotros esperamos que ellos también imiten eso y extiendan el aumento más allá de los trabajadores que ganan el salario mínimo. Ellos adelantaron ya que 30%, como planteamos nosotros, es un monto según ellos muy alto, ¿entiendes? Pero, ¿usted sabe cuál es el problema del sector empresarial en esa negociación? Que ellos rechazan la propuesta nuestra, dicen, no, eso es muy alto. Pero cuando usted le pregunta, ¿y ustedes qué proponen? Nada. Nada, absolutamente nada. Entonces tú tienes que durar 6 meses discutiendo aproximadamente para que ellos suelten, ¿verdad?, una propuesta ya forzado por las circunstancias, cuando están prácticamente entre la espada y la pared. ¿Qué esperamos nosotros? Que ahora, con esta acción que vino desde la parte gubernamental, no haya que esperar tanto, sino que sean capaces de que el 25 nos pongamos de acuerdo, realmente. Pepe, yo antes de usted llegar, yo hablaba de que el costo de la canasta básica real está muy por encima del salario mínimo vigente. Los salarios, como bien usted acaba de explicar, los empleados públicos desde el 2006, es decir, 16 años,
no ven a Linda, como dicen los empleados públicos. Desde el 2006 no ven a Linda. En el caso del sector público, en marzo del 17 se le hizo un aumento y sin embargo, cuando usted ve la inflación acumulada de los últimos 10 años, por decir un parámetro, está muy por encima de lo que es los salarios que ganan los trabajadores. Entonces, el Banco Central a su vez dice que la pobreza se ha reducido de manera considerable en los últimos años. A mí me parece eso una dicotomía, que mientras la inflación esté por encima del ingreso de los trabajadores, la pobreza se haya descendido en ese nivel que dice el Banco Central. Uno analiza el tema de la pobreza y lo que tiene que analizar es que el tipo de pobreza cambia, pero la gente sigue siendo pobre. Parece una contradicción, pero cuando usted analiza esto y dice, un pobre hoy puede tener una televisión a color, Manuel. Sí. Alexander. La tiene ahí, una televisión a color. A veces tiene hasta dos. Hasta dos. Puede tener a veces un aparato de música que tú dices, pero... Que no lo encuentra en una clase esta media. persona es pobre. Que no lo encuentra en una clase media. Y usted va caminando y de detrás de una cuartería, ¿verdad? Atrás, usted se encuentra con instrumentos modernos de la sociedad de hoy, que usted dice, esta persona no es pobre. Y los celulares más caros. Pero fíjese en esto entonces. Cuando usted se va a la alimentación de esa persona, ¿con qué se encuentra usted? Con una alimentación, mire, deficiente. Sí. No tiene agua potable en su casa por tubería. Oportunidad de recreación, que es parte de un derecho. De recreación no la tiene. Se roban la luz. Oiga, asignado también en vivienda, donde viven una familia que no cabe, ¿verdad? Sí. Uno encima de otro. Entonces, usted analiza eso y dice, bueno, este es un cambio como de forma de pobreza. Porque en un caballo usted encuentra un señor con un celular, ¿entiende? Ahora, ¿ha terminado la pobreza? ¿Por eso cambió? No. Esa pobreza estructural nuestra sigue estando ahí. Y fíjese que el mismo gobernador del Banco Central, en esa comparecencia de él dijo algo importantísimo, porque dijo, es que la riqueza no se distribuye, la riqueza se produce, en este país produce riqueza, pero el tema está en la distribución. Y yo recuerdo que llamó a los empresarios, como a derramar la pobreza vía el aumento de los ingresos de los trabajadores del sector privado. Él se refirió al sector privado. Y los empresarios que confían tanto, según ellos, ¿verdad?, en la estadística del Banco Central, sí, y en lo que él dice, hoy en el Comité Nacional de Salarios, cuando nosotros le sacamos a relucir eso, ¿entiendes? Porque le sacamos a relucir esa parte del gobernador, ¿verdad? Porque viene de una persona que no es un dirigente político, clásico, ni un sindicalista. Sino que por el contrario. Contrario, ¿verdad? Que no, una gente. Entonces lo que nos dijeron ellos fue, no, él dijo eso, pero nunca le dijo a ustedes que propusieran un 30%, ¿entiendes? Dicen ellos. Él dijo eso, pero nunca le dijo a ustedes que propusieran esa cifra, ¿no entiendes? Digo, no, es que él no tenía por qué decirlo, ¿no entiendes? Lo que ahora a ustedes él le dijo, distribuyan la riqueza mejor, porque las riquezas están concentradas en pocas manos. Entonces, yo digo a Alexander y Manuel, sí, usted puede referirse al tema pobreza y demás asuntos, pero siempre tiene que saber que sacar de pobreza a personas y que esas personas se conviertan en clase media y que sean de una clase media no vulnerable, mire, es una tarea titánica de los países, que duran años y años y años para verse en ese estadio, porque eso depende de factores que no son puras y simples. Por ejemplo, superar mínimamente la pobreza monetaria. A ver si usted tiene mejor ingreso, tiene un ingreso mayor, pero ese más o menos disminución de la pobreza monetaria, la otra, ese estructural, sigue estando presente. A mí me da la impresión que cuando el gobernador del Banco Central dijo eso es como una especie ya de despedida del cargo, porque los gobernadores
de los bancos centrales generalmente nunca piden aumentos salariales. Sí, yo pienso, bueno, es una persona que ha estado mucho tiempo. Sí. Desde Balaguer. Y así tenemos mucho tiempo prediciendo su salida. Yo pienso además, sigue montado en el palo. ¿Sabes lo que yo pienso además? Que es una forma como de decir, de ser recordado por decir algo. Yo dije tal cosa. Que impacte, ¿verdad? Sí, que impacte, que deje como al final, ¿entiendes? Sí. Porque puede pasarse la vida hablando de la riqueza, y que la riqueza crece y que la Rafael, hay un aspecto, Abreu, que uno observa que ustedes en el caso suyo, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, se ha centrado en los últimos tiempos solo al aspecto de los derechos laborales, de los derechos del aumento salarial, con ellos los derechos laborales. Pero eso significa que en el sector empresarial los trabajadores han mejorado esa relación de los derechos humanos, de las condiciones de trabajo laborales, que son también aspectos a tomar en cuenta, y vemos que la única guinda y el blanco es salario. Sí. ¿Qué hemos superado aspectos en esa dirección con el sector privado? Mire, hay que decirlo, yo creo que usted hace una pregunta que es muy interesante, porque me permite decir que en este país, con todo y la pobreza de la clase trabajadora, existe paz laboral, porque se tiene un código de trabajo, el código de 92. Que usted trabajó activamente. Muchísimo en eso. Sí. Que hoy se quiere, como usted sabe, echar abajo prácticamente ese código. Y ese código laboral permitió que los problemas que antes traían constantes confrontaciones porque no tenían vía creada, ¿verdad?, de solución, modo de buscar conflictos a las situaciones. No había a qué ni a quién acudir, porque el Código Trujillo de Trabajo, como usted sabe, era un código de derechos simulados, que aparentaba unos derechos, pero en la práctica usted no podía concretizarlo. Hoy se ha creado, vía ese código, las bases que ha permitido que el trabajador, cuando tenga una dificultad, en vez de recurrir, por ejemplo, a protestas violentas, cosas por el estilo, pues tenga canales para resolverlo. Eso, entonces, le ha garantizado a la clase poderosa de este país, porque el verdadero poder, en definitiva, termina siendo el poder económico, ¿verdad?, empresarial. Claro. Los políticos pueden cambiar, pero ese poder siempre está ahí y es constante, ¿verdad? Aún habiéndole dado tan buen resultado eso y haberle permitido inclusive una alta concentración de riqueza, ¿verdad?, sin que en este país haya desborde en el aspecto de lo que es la paz laboral. Aquí se dan huelgas barriales, de transportistas, etcétera, pero usted casi en el sector laboral pleno no ve eso, ¿verdad? En la industria estructurada casi no se ve. Ellos quieren ahora, entonces, todo eso que se ha logrado y que le ha beneficiado a ellos, no se conforman con lo que tienen. Ellos quieren más. Entonces ahora se han estado planteando esta reforma al Código Laboral, que nosotros decimos contrarreforma, y que estamos en este momento en una discusión que se retomó en la sede de INTET, la Universidad INTET, que el gobierno nos convocó para esos fines. Y las cosas que los empresarios están planteando ahí, mire, si nosotros no pusiéramos y accediéramos a las cosas que ellos se proponen en este país, todo eso que usted está señalando, que ha distraído los sindicatos a concentrarse prácticamente en el tema salarial, sí, entonces volvería a tiempo, ¿verdad?, en que los sindicatos tenían que situarse en demandas elementales como la lucha por la jornada laboral, ¿entiendes? Lo que no debe ser, la lucha por el derecho a prestaciones laborales. El derecho a organizarse. A las cuestiones elementales, a organizarse un sindicato. ¿Entiendes? Lo que tuviéramos que retrotraernos a eso. La seguridad en los centros de trabajo. Sí. Higiene y seguridad industrial, ¿entiendes? Que el respeto a los derechos humanos, que exacto, a veces a una mujer embarazada la sometían. A derechos humanos, ¿te entiendes? Lo que le daban una patada a una mujer en un sitio, en una zona franca. Problemas eran cosas buenas. Coreanos y asiáticos.
que ustedes recuerdan, ¿verdad? Porque son cosas de recientes, sucedían recientemente en el país. Entonces, usted nota esta actitud empresarial, usted se pregunta, pero bueno, ¿y qué es lo que andan buscando, ¿verdad? Con este tipo de asuntos? Y uno dice, bueno, quieren como que esos pocos derechos, aún esos pocos derechos, pues se les cedan, ¿entiendes? Y eso, por supuesto, ha provocado tranque, ¿verdad? En el que el movimiento sindical no está dispuesto a ceder. Eso se lo hemos dicho, repetido, aquí mismo lo hemos planteado en comparecencia a este programa, y nos vemos en la obligación de repetirlo otra vez, porque ya de nuevo se está encaminando ese proceso, volvemos a la misma discusión, y hago un llamado al gobierno, lo hago, aprovecho este programa para hacerlo, porque yo sé que ustedes son gente que tienen muchas conexiones y que nos pueden ayudar en este aspecto. El gobierno, en este momento, en el aspecto ese de la cesantía laboral, se está comprometiendo demasiado con el sector empresarial. Y nosotros decimos que el presidente de la República hizo con nosotros un compromiso, ¿verdad? Cuando hablamos del tema del código, ¿verdad? Y su revisión, y él hizo con nosotros un compromiso, y fue que ningún tema sobre el código laboral de fondo se llevaría al Congreso por parte del Poder Ejecutivo si no era previamente consensuado entre los dos sectores, el empresarial y el laboral. Debe de ser, porque son dos sectores interesados en una decisión de esa naturaleza. Usted lo dijo, ¿cómo debe ser? Entonces hoy vemos que se está faltando a esa palabra. Nosotros estamos, como ustedes saben, en esa discusión nos acompaña el ex vicepresidente de la República, el doctor Albuquerque, que es el asesor nuestro, ¿verdad?, en la materia de esa discusión del código, la doctora Maribel Batista, y hoy estamos sopesando, lo digo aquí, como una primicia, ¿verdad? Estamos sopesando si nos mantenemos o no en la conversación. Porque hay una cosa, el gobierno se comprometió con ustedes a no llevarlo al Poder Ejecutivo, pero hay empresarios que son diputados y senadores y pudieran ellos servir de canal para llevar eso, y entonces después el gobierno nada más tendría que promulgar y ya. Esa es otra cosa, Alexander. Si ellos hacen eso y toman su propio riesgo, ¿tú entiendes? Ese es el problema. Ahora, de que nosotros no queremos una acción de ese tipo, es del Ejecutivo. ¿Entiendes lo que es? Es decir, como dice Manuel, el tripartismo se compone de tres sectores, ¿verdad? Claro. El gubernamental, el empresarial y el sindical. Ese es el tripartismo, ¿verdad? Clásico de OIT mundial. ¿Qué lugar ocupa el Estado en eso? Hace como el ente mediador, ¿verdad? Claro. Mediador. Bueno, el compromiso que se hizo con nosotros fue, en lo que ustedes no se pongan de acuerdo, nosotros como gobierno no lo vamos a someter como propuesta al Congreso de modificación del código, ¿entiendes? No lo vamos a someter. Tienen que ponerse de acuerdo ustedes. Entonces, todo lo que ustedes se pongan de acuerdo va al Congreso como una propuesta nuestra. Ahora, Pepe, ya después que está en el Congreso, si un diputado, un senador, ¿entiendes? Que sea diputado, que sea senador, quiere asumir él por motu propio, ¿verdad? Una responsabilidad que vaya más allá. Ya eso ustedes no pueden evitar. Ese compromiso es inevitable para nosotros, ¿verdad? Pero el Estado cumplió el gobierno cumplió con su obligación, ¿entiendes? Con el compromiso que hizo con nosotros. Y eso es lo que queremos nosotros. Ahora, Pepe, ¿y si los empresarios le proponen a ustedes, ok, vamos a respetarle el derecho a cesantía de todos los trabajadores que estén contratados, pero a partir de la aprobación de la modificación, vamos a poner en vigencia el seguro por cesantía? Lo que pasa es que el seguro por cesantía es una discusión que vino de la ley 8701. Recuerden que esa ley es del gobierno de Hipólito Mejía, ¿verdad? De aquel tiempo. Entonces, ahí se consignó que a los 18 meses de la ley está en vigencia, oiga esto, 18 meses, y la ley tiene 17 años, se comenzaría un proceso de estudio para determinar la factibilidad de un seguro de desempleo que supliera
la cesantía. Y se dijo, oiga como dice ese artículo, el artículo 50 de esa ley, que este acuerdo debe contar con la no objeción de ninguno de los tres sectores, los mismos sectores que estamos hablando. ¿Qué ocurrió? El estudio se mandó a hacer. Recuerda que el ministro de Trabajo del tiempo de Hipólito Mejía fue Milton Ray Guevara. Sí, ¿Recuerdan? Sí, claro. El actual presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, y cuando se mandó a hacer el estudio, ¿sabes lo que descubrieron los empresarios y ese grupo? Que podía ser más costoso. El seguro que la cesantía. La misma cesantía como está planteada, porque la cesantía en realidad es un derecho eventual. Y que ellos lo pagan es si ellos interrumpen el contrato de trabajo. Si usted interrumpe el contrato, si el trabajador renuncia, lo perdió. No tienen el derecho de pagar. Si cometió una falta y grave, y usted lo despide, tampoco. Entonces ellos descubrieron que el seguro, y entonces lo que hicieron fue que lo dejaron. Entonces, ¿qué idearon ellos? Ahora, ¿qué idearon ellos ahora mismo? ¿Qué es lo peligroso que estamos diciendo aquí? Ellos idearon una fórmula, no es seguro de desempleo, no, es plantearse entonces que independientemente de los años que tenga un trabajador en la empresa, el día que se produzca, por ejemplo, su despido, su cancelación, recibiría como compensación por cesantía el pago ascendente a un monto de 6 salarios mínimos de la categoría a que corresponda. ¿Usted me entiende? O sea, que usted gane lo que gane, tenga el tiempo que tenga, usted solo recibiría, por ejemplo, 6 salarios mínimos como un solo pago. ¿Entiende? Entonces, eso es una fórmula que, por supuesto, si nosotros la aceptásemos, usted se imaginaría lo que pasaría a partir de eso. En la República Dominicana, la estabilidad laboral prácticamente se perdería, se acabaría, se perdería y entraríamos en un círculo distinto de reemplazamiento, movilidad laboral altamente acelerada. ¿Entienden lo que? Porque hay una gran oportunidad para hacer eso. Hay un asunto, Rafael, que sería bueno verla así rápido, unos 2 o 3 aspectos ahí. Primero, el anuncio que hizo el presidente en el Congreso. La gente no tiene, los trabajadores, una parte importante, fe en que eso pudiera materializarse, sino lo ve como muchas de las cosas, hasta en ese nivel que la gente cuestiona de que pudiera aplicarse el aumento salarial, porque no estuvo contemplado en el presupuesto del 2019. Y una promesa así, el presidente sería el principio del final, el final del principio, para decir lo que no se cumpla. Una. Y lo otro es que sentí que ustedes, como Consejo Nacional, no tuvieron mucha inconformidad y un nivel de satisfacción de ese aumento, aunque se parte que fue el 100%, pero no es la respuesta del 100% a la canasta familiar del consumo, según dicen ustedes y el propio Banco Central, de cuánto consume una familia pobre. Entonces, quisiéramos ver esos elementos desde el punto de vista de las opiniones que ustedes tienen en ese sentido. Uno, yo creo que nosotros creemos que se puede cumplir, siempre hay partidas presupuestarias que se pueden mover. La mayoría de aumentos casi nunca están en los presupuestos, sino que surgen a veces de presión y lucha de los sectores y los gobiernos ceden muchas veces, aunque no esté presupuestado, que mueven partidas. O sea, lo pueden hacer. O graban sectores, a las armas, a los cigarrillos, a la bebida. Hacen una cosa siempre, pero son sectores que están dispuestos a resistirse. Claro, siempre buscan unas vías, ¿entienden lo que hacen eso? Si quieren cumplir, lo pueden hacer, más en ese nivel, porque como hay muchos empleados públicos que han recibido aumento de una u otra forma y sobrepasan los 10,000 pesos, es una franja, ¿verdad?, la que queda todavía en 5,117. Y hay algunos que lo que van a recibir son aumentos mínimos de 1,000 pesos, 1,500 pesos y demás, los que están en los niveles más altos, después de los 10,000 y hasta los 30. Por eso lo pueden hacer. Hay un tema interesantísimo que se puso ahí, aprovechando lo que está diciendo,
y fue el tema de los bomberos, que el presidente por primera vez lo trajo a colación, porque esa gente nadie la menciona prácticamente. A veces ni nosotros mismos la mencionamos. Y lo mencionó, que esperamos que ahí se dé también el reajuste. Lo mencionamos cuando nos estamos quemando. Cuando hay un problema, los bomberos, ¿verdad? Pero nadie se acuerda de ellos. Incluso Pepín Corripio propuso, en una actividad del alcalde David Collado, Pepín Corripio propuso que se tome el 3% de las primas que cobran las aseguradoras para financiar los cuerpos de bomberos de todo el país. Si yo hubiese sido legislador, yo tomo esa propuesta y la someto al Congreso. Yo cojo eso y lo convierto en un cuerpo nacional, además. Exactamente. Combino el Poder Ejecutivo y el Legislativo y lo convierto en un cuerpo nacional independiente, que no dependa de ayuntamiento, que sea independiente y fortalecer un como cuerpo. La policía, sí. Sí, fuerte, que sea fuerte, porque es que eso es demasiado importante, ¿entiendes? Como para tú tenerlo adscrito a un ayuntamiento muchas veces que no le da vida, ni le da el apoyo. Sí, porque hay ayuntamientos que son muy pobres, que no pueden sostenerse ni ellos mismos, que están en comunidades a veces lejanas. Y lo mismo que dijo el presidente, categorizarlo, ¿verdad? Por especialidades, entrenarlo. Son cosas que se necesitan. Yo creo que ese cuerpo debe tender a ser un cuerpo independiente. ¿Quedaron ustedes satisfechos con ese aumento versus la canasta familiar? No, pero reconocimos el hecho de que se acordara, ¿entiendes? Porque eso es lo que uno pide de los gobernantes muchas veces, que se acuerden de sectores que se olvidan, ¿verdad? Y que tú les reclamas y le dices, no, nadie hace caso. Nosotros creemos que fue bueno que el presidente y pusiera esto en el tapete, porque ya en adelante esos empleados van a estar presentes. Y este mismo presidente, otro que venga, ya va a tener que pensar, ¿verdad?, en esta gente. Y les reconociendo paulatinamente que existen, que están ahí. Entonces yo creo que esa parte fue buena. La parte ya negativa que nosotros vemos en el discurso se refiere a estos contenidos que yo le estaba hablando sobre el código, que aunque no se pusieron en el discurso, oiga bien, están contenidos en lo que se depositó en el Congreso. Y eso es muy peligroso y llama la atención inclusive del Partido de la Liberación Dominicana, aprovechando que Manuel es una persona dirigente de eso, de ese partido, lo llamo a pensar en eso, porque es un asunto que puede hacer mucho daño, inclusive a nivel político. Claro. Eso que está planteado ahí, que todavía no es muy conocido, porque está hecho en términos que cualquiera que lo lea, si no está como nosotros dentro de la discusión, no entiende el contenido que se plantea. Sí. Indudablemente, importante. Manuel es del Comité Central, pero es de la iglesia de Lutero dentro del PLD. Bueno, no, pero puede influir alertando. Sí. No, eso es así. Vale la pena ese llamado. Así es. Bueno, hemos llegado, Alexander, al final con tantas cosas pendientes con Rafael Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Y de verdad que me hubiera gustado, ya sería en otro programa, conocer por qué Pepe, porque no coincide ese apodo con el nombre. Eso viene desde la lucha de la Guerra Fría. De los 12 años, aquello de Balaguer que le ponían seudónimo a uno. Y se quedó. Ese era el seudónimo para la protección. Para la protección, entonces se sobrepuso al nombre y a todo y se quedó así. Pepe aquí es como Vincho, como que aquí hay Pepín. Aquí hay gente que no coincide su nombre con el apodo. No, pero que además, aquí usted habla de Pepín y todo el mundo sabe que es Pepín Corripio. Usted habla de Vincho y todo el mundo, aquí hay un solo Vincho. Pepe es usted. Así es. Bien. Bueno, nada, señores, que pasen buen fin de semana y a nuestro invitado, muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta el próximo lunes. Pepe, el padre de los trabajadores dominicanos. Gracias. Eso es verdad.